2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Bogotá necesita metro. Bogotá no puede seguir más en esa discusión de que si es por arriba o es por debajo y retrasarle más el desarrollo de la ciudad. Han pasado más de 50 años desde que se planteó construir un sistema de metro para Bogotá. A la fecha, la capital colombiana es la única urbe latinoamericana con más de 5 millones de habitantes que no cuenta con un sistema de transporte masivo ferroviario. En este contexto, la construcción del metro elevado o subterráneo, que es donde está enfocándose la polémica, pues ha marcado ese intenso debate en la carrera por la alcaldía de Bogotá. Metro elevado o metro subterráneo. Saludo a nuestros invitados de hoy. Los invito a responder brevemente esta pregunta. Lucía Bastidas, elevado o subterráneo, bienvenida. La primera línea del metro, un abrazo Andrea, la primera línea del metro debe ser ya. Y la primera línea del metro es elevada, que es lo que más ha avanzado en la historia política y administrativa del país. Lucía es concejal por el Partido Verde, bienvenidas. Álvaro, elevado o subterráneo, ¿qué es lo mejor para Bogotá? Metro ya, no importa cuál de las dos formas sea. 6 días antes de las elecciones en las que se elegirá el nuevo alcalde de Bogotá, será adjudicado el proyecto de metro elevado iniciado por el actual mandatario local, Enrique Peñalosa. La primera línea será así, tendrá una extensión de casi 24 kilómetros y contará con 16 estaciones con un promedio de 1,4 kilómetros de distancia entre cada estación. La velocidad máxima de los trenes será de 80 kilómetros por hora y conectará las zonas populares del sur con el distrito financiero del norte. La frecuencia de los trenes será de 3 minutos o menos. Se estima que el sistema transportará a 26.000 pasajeros por hora en cada sentido. Ese metro elevado se está haciendo como se está haciendo, no porque al alcalde le parezca. Aquí somos un país serio, felizmente, y este proyecto tiene una mayoría del 70% del gobierno nacional. Ese es el aporte del presidente. Gracias, presidente. 7 de cada 10 pesos del metro lo pone el gobierno nacional. Eso ha tenido toda clase de instancias. Aquí hay muchos de los ministros por los cuales ha pasado los controles, planeación nacional, transporte, etcétera. Entonces, lo que definió cómo debía ser ese metro es un estudio por una de las firmas más importantes del mundo en el tema, que fue la que exigió que se hiciera ese metro elevado. Es la que dijo, ese metro debe ser elevado, el que debe hacer en Bogotá. Sí, ese metro que está por adjudicarse y que incluso quienes lo cuestionan en caso de llegar a la alcaldía, ya vamos a empezar a escuchar entrevistas que hemos tenido con los candidatos a los alcaldes aquí, a decir, bueno, si ya está adjudicado no vamos a echarnos para atrás. ¿Tiene intereses ese metro elevado, como dice Susana? No, primero hay que respetar a todos los bogotanos. Y el metro no es el metro de Peñalosa, no es el metro de Petro bajo tierra, es un metro, la primera línea de metro de las más largas que está proyectada de Latinoamérica para que la tengamos en Bogotá. Han avanzado 2 gobiernos nacionales, el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno de Iván Duque, equipos técnicos del gobierno nacional, del equipo distrital. COMPE se declaró de proyección estratégica y de interés estratégico para todo Colombia. Tenemos una licitación en curso con la banca multilateral, el Banco Mundial, el BID. Aquí no se está tomando del pelo. Lo que pasa es que no podemos politizar en este momento, y el llamado es a los candidatos que no hicieron más en 4 años que hablar de un metro bajo tierra que no existe más que en la cabeza de ellos, que le pongamos de verdad el riel al metro y que sigamos avanzando, que construyamos sobre lo construido. Se ha avanzado, se tuvieron en cuenta estudios. ¿Cuál es el argumento? Cuando uno dice, bueno, en el resto de ciudades de América Latina hay metros subterráneos. ¿Por qué en Bogotá el otro? O sea, una persona común, corriente, dice, esto pasa en otros países de América Latina, ¿por qué en Bogotá el elevado? Hay metros elevados, hay líneas de metro, lo que pasa es que aquí estamos hablando sobre la primera línea de metro de las 4 que por lo menos necesitamos. No soluciona los temas de movilidad, se ha avanzado
avanzado. Aquí no se tendría claro qué había por debajo de tierra, cuáles eran lo que se encontraban. Recordemos el deprimido de la 94, Andrea, ¿cuánto se demoraron? 6 años, los sobrecostos y una cosa tan corta. Entonces lo que se hizo es tener en cuenta los estudios que hizo Samuel Moreno, los estudios que hizo Gustavo Petro, actualizar esos estudios y empezar a avanzar con la primera línea del metro, la primera fase que iría hasta la 72. Esos que usted está nombrando, ¿qué decían? ¿Qué arrojaban esos estudios? Los estudios se tuvieron en cuenta para los suelos, para el tema de geotecnia, los estudios ambientales, la oferta y la demanda. Lo que se hizo fue una actualización con la Financiera Nacional de Desarrollo para que dijéramos aquí va a ser la primera línea del metro y empezar a trabajar, conseguir la plata del gobierno nacional, hacer los COMPES, hacer los CONFIS, que tuviéramos vigencias futuras del gobierno distrital, del gobierno nacional. Y usted mire toda la enemistad jurídica que ha puesto la oposición, porque este es un tema de la oposición contra la primera línea del metro de los bogotanos. Las 9 tutelas se han ganado, las demandas se han ganado absolutamente todas. Entonces aquí le queremos decir, no le hagan más conejo a la primera línea del metro y montémonos todos, oposición, gobiernistas, Susana, sin partido, en la primera línea están del los metro. estudios, Lucía. Bueno, primero para hacerle una claridad, Álvaro, no hacemos parte de ningún bando. Yo soy concejal de la ciudad y defiendo los intereses de la ciudad. Lo que hemos votado en el Consejo es en función de que tengamos la primera línea del metro. Entonces, aquí hay que hablar claro. Hemos avanzado en los estudios, en lo que le correspondía al Consejo, en hacer la empresa Metro, en aprobar las vigencias futuras desde el Consejo de Bogotá. El Gobierno Nacional hizo lo propio, proyecto de interés estratégico nacional, la banca multilateral metida. El tema corrupción, obvio que afecta a todos y no es en este proyecto, pero decir la palabra corrupción para acabar con un proyecto que es de los ciudadanos no tiene sentido y más en la coyuntura electoral. El llamado es a la responsabilidad. Nunca habíamos avanzado tanto, se ha cumplido con los requisitos técnicos, legales, financieros, ambientales, de sostenibilidad para que podamos tener la primera línea del metro. Entonces es importante, ahora pensemos y lo que debemos estar enfocados es, vamos a seguir la segunda fase de la primera línea del metro de la 72 a la 240, como está planteando el plan de ordenamiento territorial, debemos ir a Engativá y a Suba para conectar la primera línea del metro y seguir avanzando. El tema de la multimodalidad es más Transbicable, más vías para las bicicletas, el tema de más Transmilenios, porque sí necesitamos conectar a la ciudad, es que el sistema integrado de transporte quiere decir multimodalidad y que podamos darle transporte a los bogotanos. Recuerden que Transmilenio estaba atrasado porque lo dejaron paralizado durante 12 años. Aquí, Lucía, sí, y después voy con Susana. Aquí no necesitamos una primera línea del metro por capricho y para que sea una bandera política. Estamos trabajando y se ha trabajado, y lo sabe el doctor Rodríguez, sobre la experiencia que tuvo Medellín, que asesoró todo el proceso de la primera línea del metro. Fueron los que más insistieron, no vayan a hacer en Bogotá, no se vayan a embarcar en hacer un metro bajo tierra por todas las implicaciones que tiene. Ahora bien, Medellín, todas las líneas de metro que se han desarrollado en Medellín, que va a ser más pequeña, 23 kilómetros tienen y nosotros vamos a tener 24, se han valorizado alrededor. El tema del centro, que es el que saca siempre la oposición, tenía unas condiciones que venían desde antes, pero a lo largo de la línea de metro de Medellín lo que vemos es que se ha desarrollado urbanísticamente, que están comprando construcciones y que aquí ya se está trabajando en gestión predial por un lado y en mover las redes para cuando se adjudique, ojalá el 21 de octubre, la primera línea del metro. ¿Les puedo pedir? Primero, aquí no podemos especular, el llamado es a la responsabilidad. Ligar con corrupción a un proceso de metro que se está trabajando con el apoyo del gobierno nacional, distrital, la banca multilateral, es irresponsable y facilista. El candidato de la Colombia Humana, que lo único que ha hecho como concejal, de los más vagos de la ciudad, 4 años, es hablar de metro bajo tierra y no ha hecho absolutamente nada por la ciudad. Sería ético, por ejemplo, que renunciara, porque está devengando sin ir casi a hacer presencia en el Consejo y a debatir. Porque estemos en campaña política electoral, la ciudad no se paraliza y hay que seguir adelante con los proyectos. Me parece responsable de Miguel Uribe, de Carlos Fernando Galán y de Claudia López decir, van a construir sobre lo construido, si se deja adjudicado van a seguir adelante, porque los bogotanos están mamados, cansados de que estén sus líderes
peleando por un proyecto bajo tierra, por un metro elevado y dejar atrás todo lo que se ha hecho técnica, jurídica, legal y financieramente. Les quiero recordar que la oposición bogotana ha presentado tutelas, ha presentado demandas y todas las ha perdido porque los jueces de la República que los están tratando de engañar han decidido que sí están todos los estudios técnicos, financieros, legales, jurídicos, ambientales y de sostenibilidad para que sigamos adelante con la primera línea del metro. Claro, Bogotá está trabajando 24 horas sin descanso para que sea posible tener la primera línea del metro. Álvaro, el debate hoy aquí en Suma la Noticia y el debate también en Bogotá en vísperas a elegir al nuevo alcalde. Lucía, usted le decía a Susana cada vez que tenía una intervención en nuestro bloque anterior que el tema de la corrupción no es así como lo está diciendo ella, que el tema también de la construcción no es así como lo está diciendo ella. Recordamos que Lucía va por el metro elevado y Susana pues por el metro subterráneo. Lucía. No, primero hay una licitación pública internacional, el curso, que es de 13.8 billones. Lo que pasa es que si miramos el tema de la deuda, de la financiación, que va a ser a 20 años, eso nos da 22 billones, que es distinto. Es como cuando usted compra una casa y entonces al final la el precio paga es otro. A 15 años el precio es otro, pero la licitación pública internacional es sobre 13.8 billones de pesos. Primero. Segundo, nosotros tenemos que la población bogotana, en la gran encuesta, el 61% está de acuerdo con hacer la primera línea elevada de metro para los bogotanos. Necesitamos tener esa claridad. Tercero, no es un medio metro. El metro de Buenos Aires es de 9.4 kilómetros, el metro de Río de Janeiro de 16, este va a ser de 24 kilómetros. Hemos avanzado, se ha trabajado todo. Poner el tema corrupción es fácil. Mire, hay chinos, hay japoneses, hay coreanos, hay alemanes, hay brasileros, hay mexicanos, hay españoles, hay italianos que están trabajando en consorcios para avanzar en quién va a quedar. De los 7 grupos que se presentaron, 1 quedó descalificado por no cumplir, hay 6 que están en el proceso, ustedes se están reorganizando y vamos a tener al mejor que haga la operación del metro, que construya el metro y ya mientras tanto el gobierno distrital está trabajando en el tema de las redes y en la gestión predial para que podamos ir avanzando y tener por primera vez la primera línea del metro. Lucía Bastidas, mil gracias, concejal por el Partido Verde. Susana Muhammad, candidata al Consejo de Bogotá, mil gracias. Y Álvaro Rodríguez, investigador de Ingeniería de Tránsito de la Universidad de los Andes. Siempre un gusto compartir el programa con ustedes. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.